Hola, buen día. Mi nombre es Aldebarán Saúl Meléndez Soto y soy alumno de la asignatura Paradigmas Psicoeducativos Contemporáneos. Bueno, en el tema que me ocupo es en la unidad número 4 y su temática principal son los enfoques etnográficos y discursivos o análisis del discurso. Bueno, a manera de introducción, pues es importante analizar estos dos enfoques, ¿no? Que tienen un origen o bases principalmente en las ciencias sociales y que se encargan del estudio de los grupos y de los individuos dentro de estos colectivos. Bueno, vamos a comenzar con la definición de cada uno de los enfoques. Muy bien. Muy bien. El discurso y la etnografía. ¿Cuál es la definición de discurso? Bueno, el discurso se define como una creencia, una práctica o un conocimiento que construye una realidad y proporciona una forma de entender el mundo. Es el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos sociales. Por ejemplo, Íñiguez lo define como un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. Bueno, aquí vemos que en efecto los discursos se van a basar a un contexto como tal y de esa forma se van a caracterizar eh, el discurso como tal. Bueno, la etnografía. La etnografía se define como una perspectiva teórica y un método de investigación en las ciencias sociales. Es importante aclarar, por ejemplo, en este sentido, que la etnografía tiene sus orígenes dentro de la antropología, ¿no? Y estudia, perdón, principalmente la forma de comunicarse entre los diferentes grupos sociales o colectivos. Bueno, ¿cuáles son las características de un enfoque etnográfico? Punto A. El investigador comienza su trabajo con la observación participante, lo que implica que se desplaza durante un tiempo al lugar de los hechos que quiere investigar, con el fin de obtener una comprensión adecuada del contexto. Aquí se refiere entonces a que el investigador necesita o requiere ir de la fuente de la información como tal o donde se están generando los datos para poder ser comprobados y verificados y que sean válidos. Punto B. Los datos analizados provienen de entrevistas a los participantes y reuniones en grupo, de discursos o interacciones reales. Pueden ser registrados en audio o video. A estos datos se unen las notas de campo que el investigador ha ido realizando durante todo el periodo como observador participante. Punto C. Los datos se recogen de manera naturalística, sin ser planificados por el investigador, como es comúnmente. En este sentido, en este ejemplo, perdón, se tiene que aclarar que por lo regular los datos que se obtienen no siempre son hipotéticos, ¿no? Siempre son espontáneos por lo regular y así es como se registran. Punto D. El tratamiento de los datos se realiza a través de análisis cualitativos. El significado que se transmite se interpreta en relación con el contexto interaccional o discursivo y con el contexto sociocultural más amplio. Bueno, en este caso los datos van a ser de carácter cualitativo, ¿no? En su contrario pues, serían cuantitativos, pero no es el caso aquí. En este caso se van a enfocar únicamente en sus características, más no en sus características cuantificables. Ahora, características del enfoque discursivo. Punto A. Es un sistema coherente de significados. En este caso siguen un eje y un orden. Punto B. Se realiza en textos, que es lo más común, es lo más tradicional, pero actualmente los podemos encontrar también en diversos medios multimedia e hipermedia, como videos, imágenes, audios, entre muchos otros. Punto C. Se refleja en su propia forma de hablar, en este sentido que tienen un lenguaje, una identidad o una característica propia. Punto D. Se refiere a otros discursos. Es importante aclarar que
que un discurso no excluye a otro y que también un discurso genera otro y proviene de otro. Punto E. Es sobre objetos. En este sentido, se enfoca en los temas de los que trata el discurso. Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente la medicina, ¿no? Un tema o un objeto que puede tratar la medicina, pues pueden ser las neurociencias. Punto F, contienen sujetos. Esto se refiere hacia las personas que va dirigida o el sujeto como tal, que lo interpreta o que lo genera. Punto G, es históricamente localizado como parte de una coherencia, pues tiene entonces un orden y en este sentido pues es cronológico y puede ser localizado por la forma de que proviene de otros discursos. Sí, en este caso un discurso también es histórico y también es cambiante. Eso hay que tenerlo claro, que un discurso también es cambiante, no siempre permanece estático, pero sí permanece un registro de cómo era anteriormente y cómo es su desarrollo, su evolución. Punto H. Apoya o se asocia a una institución. Por ejemplo, ¿no? Yo hablaba de la medicina y de las neurociencias. Bueno, ¿en qué se van a apoyar estas? Pues puede ser ante una universidad, ¿no? Ahí se puede asociar a una institución este tipo de discursos. Punto I. Reproduce relaciones de poder. Bueno, en el ejemplo otra vez de la medicina, ya vimos que su objeto puede ser las neurociencias. Entonces va a crear una relación de poder, en este caso por ahí, con la psicología, ¿no? Que tenemos más conocimiento o más experiencia en la psicología biológica o en la neuropsicología o biopsicología, etcétera. Esta es una forma de relación de poder con otra ciencia. Bueno, y finalmente, las aplicaciones o circunstancias de ambos enfoques. No quise caracterizar como tal cada uno, sino quise hablar de manera general. Y bueno, lo resumo a circunstancias de carácter social, educativo, antropológico, entre otros. En este caso, se van a aplicar a circunstancias que tengan caracteres principalmente sociales, sí, pero como se los comentaba en un principio, pueden aplicarse tanto a las ciencias de la educación, a las ciencias antropológicas, antropología social, por ejemplo, a la psicología, a la medicina. Entonces, va a depender de cada una de las circunstancias y por ende, las limitaciones de ambos enfoques van a ser que van a requerir de un contexto determinado, por lo cual cada uno integra características específicas de aplicación. No, por ejemplo, pues, no sé, en el ejemplo a través de la medicina, pues sí se asocia como tal, con la psicología, ¿no? Pero pues si queremos meterle ahí un poquito no sé, de, de ingeniería en electricidad o hidrológica, bueno, pues ahí va a estar un poco más complicado, ¿no? Entonces ahí sí va a tener que tener ciertas características para que puedan aplicarse, pero también va a ser una limitación. Y bueno, diferenciación entre discursos, etnografías, dependientes del contexto. Nuevamente aquí me refiero al lenguaje que integran, a la historia, al cambio, entre muchas otras características. Entonces no pueden aplicarse un discurso de manera general, sino que tiene que tener un contexto determinado. Y finalmente tengo aquí las referencias, ¿no? Que son citadas a lo largo de la unidad. Y bueno, profesora y compañeros, esto sería todo por el momento. Espero haya sido lo más claro posible y bueno, les agradezco mucho su atención. Hasta luego.